Mi nombre es Miguel Mendoza, médico cirujano. Eh, Hoy vamos a hablar de abdomen agudo. Les quería agradecer a cada uno por haberse tomado un tiempo y, bueno, poder estar presente en la reunión. Sé que todos trabajamos, nos cuesta, es difícil, pero bueno, la verdad que cada día que entramos a una clase y podemos actualizarnos con temas y con manejos, es de mucha importancia tanto para nosotros como profesionales como para los pacientes que están en nuestras manos, digámoslo, en el momento en que ellos asisten a una consulta para que nosotros tratemos de ayudarlos y resolverle la patología o el problema por el cual ellos nos están buscando. Así que bueno, gracias, de verdad quería agradecerles y bueno, vamos a empezar hablando de abdomen agudo. Hay muchas definiciones para nosotros decir de una persona o un paciente que llega a la guardia con abdomen agudo, dolor abdominal. Tengo varias definiciones, así que les voy a ir diciendo cada una para que tomemos dimensión en el momento en que nosotros veamos un paciente con dolor y no minimicemos el problema que esta persona trae. Abdomen agudo se define como síndrome caracterizado por la presencia de dolor abdominal. Puede ser un cuadro clínico, médico o quirúrgico, que requiere un rápido diagnóstico y tratamiento para poderle solucionar y resolver el problema con el fin de que sea lo mejor para el paciente. Hay otra definición que dice conjunto de signos y síntomas que tiene como base el dolor abdominal, que es un dolor intenso, de inicio brusco o insidioso, de rápida evolución, que puede presentarse de 24 a 48 horas de inicio de síntomas. Puede acompañarse de signos de irritación peritoneal, rigidez de los músculos abdominales, aumento de la sensibilidad, con signo de rebote positivo, que vamos a encontrar pacientes con abdomen en tabla, defensa o resistencia involuntaria. Puede ser de muchas etiologías diversas. Pueden ser, ya como se los dije antes, de manejo quirúrgico, manejo médico. Más adelante vamos a hablar cada una de estas patologías y cómo pueden ser los manejos de estos pacientes. No todos los pacientes con dolor abdominal son quirúrgicos, pero tenemos que saber diferenciar cuál es el paciente que tiene que sí o sí ser operado y el paciente que puede hacérsele manejo médico. También tengo otra definición que dice que el abdomen agudo es una situación patológica de urgencia. A veces vemos un paciente, le colocamos un analgésico y lo mandamos para la casa. El paciente a las 24 horas viene perforado y muy grave, séptico, con empeoramiento de su cuadro, de su sintomatología, de su cuadro clínico. Entonces, dice que es una patología de urgencia que requiere una actuación rápida, ya que la vida del paciente está en peligro inmediato a causa de algún proceso. El proceso lo vamos a determinar en el momento en que nosotros le pidamos al paciente los estudios complementarios, laboratorios y todas estas cosas. Esto a raíz de lo que el paciente viene presentando, puede estar en juego la vida del paciente si no se logra detener la causa por la cual él está asistiendo. Sabemos también que es de inicio brusco, con síntomas abdominales, dolor, náusea, vómito, alteración del ritmo evacuatorio y en algunos de los casos puede acompañarse de fiebre. Vamos a hablar un poco también acerca de la epidemiología también. ¿Quiénes son los que con más frecuencia asisten a una guardia? Y tenemos que el dolor abdominal es una de las causas muy frecuentes al servicio de la urgencia y constituye un 10 a un 15% de la consulta en la guardia. ¿Quiénes asisten? Los pacientes mayores de 65 años, el 60% son hombres, el 40% mujeres y un
2/3 no requieren tratamiento quirúrgico. Por eso les decía que no todos los pacientes que van con dolor abdominal son quirúrgicos. Y un 30 a 40% de las patologías que asisten, no se sabe la causa por la cual se originan los dolores abdominales. Tenemos muchas causas también que, la verdad, a veces uno dice, bueno, sí, una inflamación colónica, una gastroenterocolitis, muchas causas, pero la verdad que a veces uno no sabe ni qué tenía el paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología del dolor. Bueno, sabemos que el dolor viaja a través de estímulos dolorosos por las vías de transmisión nerviosa. Y uno por los cuales se transmite o conduce son las fibras cerebroespinales o somáticas. Estas las podemos encontrar desde la piel y peritoneo visceral, parietal, las cuales se dirigen hacia los ganglios situados en las raíces posteriores de la médula, siguiendo por el asta posterior y las haces espinotalámicas y desde allí a los haces de la corteza cerebral. Previa estación donde se produce la interpretación del dolor. Esta es una de las vías por donde nosotros vamos a manifestar y vamos a presentar dolor. Las otras son las fibras nerviosas simpáticas o viscerales, que sus receptores se hallan situados en la propia pared del tubo digestivo. Allí se dirige a los ganglios, al plexo celíaco, continúa por los nervios espláncnicos hacia los ganglios de las raíces posteriores. Estas son las formas por donde, bueno, nosotros vamos a poder experimentar y vamos a referir dolor. Tengo algo más que investigué, porque la verdad que hay mucho para hablar acerca de los medios de conducción, por decirlo así. Y también me hablaba que para entender la existencia de varios tipos de dolor es necesario precisar 4 categorías que están relacionadas estrechamente y son la nocicepción, el dolor, el sufrimiento y las conductas del dolor. Y cada persona va a manifestar diferente sintomatología o lo va a expresar de diferentes maneras dependiendo del organismo de cada quien. Entonces, cuando hablamos de nocicepción, se refiere a los fenómenos biológicos desencadenados por la acción de los estímulos nocivos, ya sea por una lesión tisular o algo que esté haciendo que haya esa lesión a nivel orgánica, para poder interpretarlo o detectar el dolor. Cuando hablaba de dolor, encontré una definición de dolor que dice: es la percepción del sujeto cuando experimenta todos sus componentes sensoriales. No incluye solamente una cosa, habla de varias cosas: sensoriales, emocionales y discriminativos. Puede haber dolor con la actividad nociceptiva, o sea, con la nocicepción. No siempre tiene que haber una lesión o un daño para uno poder presentar o sentir la nocicepción. Puede que no haya nocicepción, que también lo vamos a hablar ahora más adelante, sin una lesión o sin un estímulo. Puede pasar que alguien sienta dolor sin necesidad de que haya un daño a un órgano o haya alguna lesión. También otra definición de sufrimiento me decía: es una reacción afectiva negativa inducida por varios estados. Aquí juega mucho la parte psicológica. Por varios estados psicológicos, como el dolor, miedo, ansiedad y el estrés. Las personas o los pacientes que vemos mucho los casos de pacientes que se enteran de una mala noticia y manifiestan el dolor, como que están con dolor de pecho, ansiedad, estrés, y no necesariamente tiene que haber
una lesión, una nocicepción, para que estos pacientes puedan presentar o referir dolor. Y las conductas del dolor también tenemos que surge como consecuencia del dolor y del sufrimiento. Y son aquellas cosas que el paciente hace o deja de hacer. Cuando el paciente está con un dolor crónico que lo viene agobiando, el paciente ya dejan de caminar, dejan de hacer cualquier actividad que antes ejercía y se les va deteriorando su calidad de vida. No sé si eso por ahí quedó muy claro, pero me pareció importante esas 4 cosas como para que se pudiera dar algo o aclarar acerca de los tipos de dolor y cómo se van transmitiendo. Causas de dolor abdominal según la edad. También encontré una tabla bastante interesante y bueno, hay un porcentaje alto de pacientes que mayores de 50 años, un 16%, y menores de 50 años, un 40%. Bastante alto ese porcentaje, y en verdad uno no ve los pacientes y por ahí no sabe uno con exactitud qué tienen los pacientes. A esto tenemos que ayudarnos con los métodos diagnósticos para poder tener un diagnóstico claro. También tenemos uno de las causas más frecuentes es la apendicitis. Un 32% en menores de 50 años y un 15% en mayores de 50 años. La colecistitis me parece que ese porcentaje es muy bajo porque nosotros en el día a día vemos que es más de ese porcentaje, sobre todo en gente menor de 50 años. Y mayores de 50 años, un 21%. La verdad que me deja mucha duda ese porcentaje. Obstrucción intestinal en menores de 50 años, un 2%. Mayores de 50 años, un 12%. Tenemos la pancreatitis también, que por ahí no son muy frecuentes, pero sí las vemos. En menores de 50 años, un 2%, y mayores de 50 años, un 7%. Después tenemos las enfermedades diverticulares, las neoplasias, las hernias y las patologías vasculares. Los mecanismos por los cuales se producen el dolor abdominal. Bueno, tenemos la inflamación del peritoneo parietal, obstrucción de víscera hueca y la parte vascular. Ahí, con respecto a lo vascular y a la obstrucción de víscera hueca, más adelante tengo ahí algo como para ir definiendo, ir hablando de un poquito de cada cosa, porque la verdad que es muy largo el tema. En cuanto a las causas abdominales, tenemos abdomen agudo con afección del contenido. Un cuadro bastante largo, pero bueno, dependiendo la ubicación, los órganos y todo esto, vamos a ir viendo qué es lo que hay, cuál es el compromiso que hay de estos pacientes. Tenemos la patología gastroduodenal, que lo más común es la enfermedad ulceropéctica, la gastritis, la patología intestinal, que encontramos la dilatación intestinal, ilio de varias causas. Tenemos el metabólico, el adinámico, pseudoobstrucción intestinal, más que todo por bridas, adherencias, tumores, colon irritable. Tenemos la enfermedad inflamatoria, con enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, el megacolon tóxico, diverticulitis aguda, colitis pseudomembranosa, tuberculosis, gastroenteritis eosinófila. Y en las patologías hepáticas tenemos la hepatitis viral aguda, hepatitis tóxica, síndrome de Budd-Chiari, patología pancreática, tenemos la pancreatitis aguda o crónica reagudizada. También encontramos en la patología del mesenterio por paniculitis mesentérica, mesenteritis retráctil,
carcinomatosis mesentérica. Son cosas que por ahí de pronto no son muy frecuentes acá en nuestro servicio, pero en algún momento tendríamos que empezar a sospecharla o pensar que un paciente puede estar pasando por esto. En cuanto a las afecciones de la pared, podemos encontrar a nivel del abdomen hematomas, infecciones, traumatismos. En las causas extraabdominales de abdomen agudo, encontramos que no están dirigidas expresamente a la parte abdominal. Tenemos las causadas en el tórax, por neumonía, neumotoras, tromboembolismo de pulmón, infarto agudo del miocardio, pericarditis. A nivel de la pelvis, dilatación vesical, ovulación, enfermedad inflamatoria pelviana, en la EPI, endometriosis. A nivel retroperitoneal podemos encontrar pielonefritis, cólico renal, dilatación pielocalicial, hematomas retroperitoneales, acceso perinefrénico. Podemos encontrar también dolor abdominal secundario a alteraciones metabólicas. Uremia, diabetes, insuficiencia suprarrenal, hipoparatiroidismo, hiperlipemia, porfiria, saturnismo, anemia de células falciformes, déficit de C1, esterasa, asociado a edema angioneurótico. En cuanto a las enfermedades sistémicas, el lupus, artritis, vasculitis, esclerodermia y dermatomiositis. En las infecciosas encontramos fiebre tifoidea, hepatitis, meningitis, amebiasis, peritonitis bacteriana espontánea, TBC, endocarditis bacteriana, mononucleosis infecciosa. Y en cuanto a las neurógenas, muy poco frecuente, el herpes zóster, bueno, igual vuelve y se incluye la diabetes acá, tabes dorsal, compresión por tumores de hernia de disco, que también si lo vemos, síndrome de compresión medular, artrosis con o sin artritis, radiculitis por compresión y psicógeno. No sé si alguien tiene alguna pregunta como para ir aclarando algo. Robert. No, lo único que cualquier cosa puede dar abdomen agudo, digamos, sería la única. Cualquier cosa. Es una amplitud diagnóstica muy grande, entonces, por eso lo interesante sería, digamos, siempre tener puntos cardinales, orientadores, a las situaciones de mayor gravedad, sobre todo, ¿no? O de mayor urgencia. Hay muchas causas. La verdad que si nosotros nos ponemos a hablar de las causas, vamos a encontrar miles de causas. Y por ahí algunas, cuando se nos escapa alguna de esas, ahí es donde, lastimosamente, bueno, vimos las consecuencias nosotros como profesionales y el paciente que está exponiendo su vida. Pero vamos a hablar un poquito de la evaluación abdominal. Pero bueno, también quería como hacer un rápido hincapié sobre los tipos de dolor abdominal. Tenemos el dolor visceral, que es desencadenado por estímulos que actúan sobre las terminaciones nerviosas. Es de carácter poco definido y mal localizado. Las manifestaciones del dolor visceral son vagales, intermitentes y de tipo cólico. Y a veces vemos los pacientes que el dolor viene, se les va, intermitente, es tipo cólico. Tenemos el dolor medial, que hay compromiso de vísceras peritoneales. Tenemos el dolor lateral, con compromiso de vísceras retroperitoneales. Por ahí esto ahora, bueno, lo leemos y después cuando se nos presenta un paciente no tenemos en cuenta nada de esto, porque
hay mucha información. También tenemos otro tipo de dolor, que es el dolor somático, que se produce por inflamación del peritoneo, parietal o mesentérico. Esto más que todo en los pacientes que van con perforación intestinal, con apendicitis, diverticulitis, como para tener en cuenta. El dolor referido, que es producido por compromiso de la raíz de las ramas nerviosas descendentes de C3 y C4, más que todo, y lo podemos ver a nivel de la colecistitis aguda, dolor interescapular y en las pancreatitis. En cuanto a la evaluación abdominal, lo primero y lo principal en el momento en que nosotros nos encontramos con un paciente con dolor abdominal, lo más importante es el examen físico, una buena historia clínica, el interrogatorio, preguntarle cuándo, cómo, dónde empezó el dolor, dónde se localizó. Nosotros con un buen examen físico, nosotros tenemos, te digo que más del 50% del diagnóstico de qué es lo que tiene el paciente. Y no dejar pasar el más mínimo detalle, por más de que uno a veces dice, no, esto me parece que no es importante o no. Todo es importante, todo sirve, todos los datos que nosotros le podamos sacar al paciente. Incluso hasta con los antecedentes de la medicación que toma, que tomó por última vez, si tuvo vómito, sufre de alguna enfermedad, si está operado previamente. Y bueno, dependiendo cuál es el cuadro clínico que presenta el paciente, nosotros tenemos que ir encaminando el diagnóstico. El momento de la exploración física. El aspecto del paciente es muy importante. Nosotros vemos un paciente y ya sabemos si este paciente está séptico, si el paciente está deshidratado, si el paciente está complicado. Solo con ver el paciente nosotros ya tenemos que ir pensando qué tiene el paciente, los signos vitales. Si el paciente está taquicárdico, si está bradicárdico, si está hipotenso, si está sudoroso, si está frío, si está pálido. Todo eso nos va a guiar y nos va a encaminar a ver qué puede tener este hombre. La fase, si el paciente está angustiado, si se mueve de un lado para el otro, si está en una posición antálgica, todo nos va a ayudar. Eso es lo que les hablaba ahorita, la posición, el patrón respiratorio, si tiene un patrón taquineico, si está con patrón rápido y superficial, el dolor, qué tipo de dolor tiene, dónde lo tiene, vómito, muy importante. Ahora tengo ahí un cuadrito para mostrarles si los vómitos son antes del dolor, después del dolor. Todo nos va a servir. Bueno, al examen físico abdominal, lo que siempre tenemos que hacer es poner el abdomen o la región del paciente donde el paciente refiera que está con dolor. Mucho cuidado con las mujeres en el momento de hacer las revisiones. Si es menor de edad, tratar siempre de que esté el familiar o que esté una enfermera al lado de nosotros para poder hacer el examen físico de una mujer, sobre todo menor de edad. Palpar el abdomen por cuadrantes, siguiendo la misma dirección, mirar la cara del paciente. Si el paciente hace algún gesto de que le duele, también eso nos va a ayudar a decir dónde está el dolor. También empezar por otro sector que no sea la parte donde le duele al paciente.
Nosotros cuando palpamos a un paciente y hay algún tumor, alguna masa, inmediatamente se localiza. De la única manera que uno no se dé cuenta que un paciente tiene una masa o algo que nos haga sospechar algo neoplásico es que no lo toquemos, pero después siempre tenemos que revisar los pacientes, más si van con dolor abdominal. Había un ítem acá que hablaba también de la contractura abdominal, signo de irritación peritoneal y que ese paciente sí o sí va a tocar operarlo. También hablaba de la sensibilidad a nivel abdominal. Así que pacientes que nosotros lo tocamos están prácticamente en tabla, paciente que no se puede esperar y hay que llevarlo a quirófano. Ni siquiera esperar a hacerle tomografía ni que el paciente se pueda complicar. En el momento del examen físico, vamos a encontrar unos signos que nos van a ayudar a ir aclarando el diagnóstico del paciente. Tenemos el signo de Murphy, que es patoneumónico para colecistitis aguda en un 97%. Paciente que se le pide que tome aire y nosotros le palpamos ahí a nivel de hipocondrio derecho y en el momento que él está alargando el aire, no aguanta y deja de largar el aire, es positivo para Murphy, una colecistitis. El punto de McBurney, que todos lo sabemos, apendicitis, le pedimos al paciente acostadito y le tocamos a nivel de la fosa ilíaca derecha y si hay dolor también a la descompresión, nos está indicando que es positivo para apendicitis, lo mismo que el Bloomberg y el Rosen a nivel de fosa ilíaca derecha para apendicitis y del lado izquierdo para diverticulitis. Diverticulitis, bueno, se deja uno por ahí mucha duda, por ahí sí vamos a tener que necesitar una tomografía para poder hacer el diagnóstico. Pero bueno, nosotros con los signos que le vamos haciendo al paciente, vamos descartando y vamos viendo qué puede tener el paciente. Acá en esta diapositiva, más que todo, coloqué como lo más frecuente, lo que más encontramos nosotros en el día a día, que son las apendicitis, la colecistitis, de vez en cuando una pancreatitis, pero bueno, la pancreatitis ya sabemos que da dolor abdominal en epigastrio y el dolor es en forma de cinturón que se irradia desde el epigastrio hasta la región lumbar. Forma de cinturón. Y esa aclaración como para también tenerla en cuenta. Bueno, y en las mujeres, el dolor pélvico, sangrado y la irritación peritoneal, que también me parece que hay algo por ahí para hablar en cuanto a las patologías ginecológicas. Bueno, y aquí tenemos un pequeño esquema del abdomen agudo, qué hacer, si el paciente está estable, si está inestable, si nos da tiempo como de estudiarlo y mirar a ver qué se puede hacer con este paciente. Encontré esta tablita que quise que la vieran acá. Bueno, un paciente con abdomen agudo, si está estable y el dolor abdominal es a nivel de epigastrio, como nosotros sabemos, a nivel de epigastrio, pensando en un infarto y que no tenga ningún otro tipo de irradiación o de dolor, bueno, habría que hacerle un electrocardiograma, enzimas cardíacas y descartar que este paciente no tenga un infarto. Si está estable, nosotros lo que tenemos que hacer es estadificar, mirar a ver qué tipo de dolor es y hacerle toda una batería de estudios, mirar a ver si el dolor es de inicio rápido, si es de inicio súbito, si el dolor fue antes del vómito, si tuvo dolor antes del vómito, si tiene antecedentes previos o antecedentes personales de cirugías,
si el dolor aumenta con el movimiento, y lo que hablaba ahora de la sensibilidad o contractura a nivel del abdomen. Eso en cuanto de que el paciente esté estable, que nos da tiempo de evaluar y mirar todas estas cosas. Si el paciente está inestable, lo que hay que hacerle es colocarle líquidos endovenosos, estabilizarlo y, bueno, definir su conducta. Se va a la terapia intensiva, mientras que por ahí si el cirujano no puede ir en el momento, que lo ideal sería que fuera a lo que le dijeran que tiene un paciente quirúrgico y peritoneal. Pero mientras tanto, nosotros lo que podemos hacer es, bueno, estabilizarlo, pasarle líquido, llevarlo a la terapia intensiva y una vez que el paciente esté en condiciones, poderlo operar. También aquí nosotros evaluamos si ese dolor ya viene recurrente, si es insidioso, si el vómito es antes del dolor, si tiene antecedentes personales ya de que el dolor siempre le da, si ha empeorado, si no tiene sensibilidad local o general. Bueno, una vez que el paciente está estabilizado, nosotros lo que vamos a definir es si el paciente hay que operar o no hay que operar. Si es mujer, pruebas diagnósticas, si es hombre, lo mismo. Y bueno, en la mujer, una vez que nos llegue una mujer a nosotros con edad fértil, lo primero que hay que hacer es descartar un embarazo ectópico. Le pedimos una prueba de embarazo y con eso descartamos una ecografía, después todos los métodos que tenemos de ayuda para confirmar el diagnóstico. Después tenemos, si dependiendo qué vemos nosotros en el paciente, tenemos para sospechar o pensar cualquier diagnóstico abdominal. Por ejemplo, llegamos y en la radiografía nosotros encontramos asas dilatadas con niveles hidroaéreos. Tenemos que pensar en una oclusión intestinal, ya sea por la causa que sea, tumores, heridas, adherencias. Paciente con hematuria, leucocituria y bacteriuria, una urolitiasis. Neumoperitoneo, que sería el aire debajo del diafragma, una perforación de víscera buena. Si el paciente tiene fiebre, leucocitosis y el dolor es localizado, bueno, lo más frecuente es que este paciente podamos encontrar una apendicitis, colecistitis, una diverticulitis o una isquemia mesentérica. No todos los pacientes, repito, nos presentan los mismos síntomas. Por ahí hemos visto pacientes que no te cierra el cuadro y uno decide operarlo y se lleva muchas sorpresas a veces. Si por el contrario tenemos hiperamilasemia, hiperamilasuria, tenemos que pensar en una pancreatitis. También la pancreatitis, tratamiento médico. Pero lo más importante es que nosotros siempre tenemos que sospechar, pensar y tratar de pedir todo lo que necesitamos para poder tener un diagnóstico certero y poder ayudar al paciente. Esto es un poco de lo mismo que ya les mencioné. Paciente con dolor abdominal. Habla mucho de la hipersensibilidad de la piel a nivel del abdomen. El abdomen en tabla. Contractura abdominal involuntaria, que es lo mismo, abdomen en tabla. Distensión abdominal asimétrica y la percusión, que también nos va a ir guiando acerca de qué es lo que puede estar pasando. Bueno, también tenía un cuadro acerca de, por ejemplo, dependiendo la localización, como para uno ayudarnos con el diagnóstico, dependiendo de la localización, pero pensar en qué puede estar afectado. Por
ejemplo, tenemos un paciente con dolor a nivel de hipocondrio izquierdo. Tenemos un paciente con dolor a nivel de hipocondrio izquierdo. Nosotros tenemos que pensar que puede haber una ruptura de vaso, una úlcera gástrica, una pancreatitis, o un aneurisma roto, perforación del colon, una neumonía basal, un infarto o una pielonefritis. En caso de que el paciente tenga el dolor localizado ahí a nivel de fosa ilíaca, de hipocondrio izquierdo. Si el dolor es a nivel de epigastrio, nosotros tenemos que pensar lo mismo: un infarto, una hernia, una úlcera, una pancreatitis. Si el dolor es a nivel de mesogastrio, tenemos que sospechar en una pancreatitis, una enteritis, obstrucción del intestino delgado, una isquemia mesentérica o una ruptura del aneurisma. Si el dolor es a nivel de hipocondrio, hipogastrio, perdón, tenemos que pensar en un globo vesical, que a veces no se nos puede pasar eso. Pacientes mayores de edad, encima con problemas de próstata, y el paciente llega que no da más del dolor a la guardia. Y con una simple sonda vesical le resolvemos el problema. A veces tenemos que esperar que venga el cirujano, porque a veces, bueno, también al pensar que es algo abdominal, siempre decimos, no, esto es para cirugía y que lo venga a ver el cirujano. Pero bueno, si nosotros lo sospechamos y lo podemos diagnosticar, se le va a resolver el problema al paciente muy bien y a tiempo. A nivel de flanco derecho, también tenemos que pensar úlcera perforada, pielonefritis, apendicitis, tumor de colon. Y a nivel de la fosa ilíaca derecha, hay muchas causas para pensar en algún dolor abdominal a nivel de fosa ilíaca derecha. Tenemos la apendicitis, la linfadenitis mesentérica, tumoraciones, ileitis, tiflitis, causas ginecológicas que tenemos varias, pielonefritis, epididimitis, torsión testicular. Y si el dolor es a nivel de fosa ilíaca izquierda, tenemos las hernias estranguladas, divertículos, tumores, masas anexiales, pielonefritis y las torsiones testiculares también del lado izquierdo. En cuanto a los exámenes complementarios, también tenemos, afortunadamente contamos con métodos diagnósticos en nuestra institución para poder hacer un diagnóstico preciso, que son los laboratorios, radiografía, ecografía, tomografía, y también tenemos para hacer angiotac. Así que, gracias a Dios, contamos con todo eso. Aquí traigo unas imágenes, pacientes con dolores abdominales, bueno, que hace uno con una simple radiografía de abdomen de pie, nosotros ya tenemos el diagnóstico hecho. A veces no es necesario ni siquiera una tomografía o ninguna otra cosa de alto calibre como para uno decir, este paciente está ocluido, este paciente hay que operarlo, y con eso es suficiente. Tengo otras imágenes acá que encontramos dilatación de asas intestinales con el signo de pila en monedas, niveles hidroaéreos, signo de la escalera y, bueno, presencia de líquido intraabdominal, muy raro. Por ahí lo podemos diferenciar bien, al menos que tengamos una buena imagen, una buena radiografía. Entre los diagnósticos diferenciales, los más frecuentes y los que podemos encontrar más a menudo, tenemos la colecistitis, la pielonefritis, los abscesos hepáticos, hepatitis, angina de pecho y neumonía. En cuanto al tratamiento, la verdad que el tratamiento, lo ideal es saber qué tiene el paciente para poder definir qué le vamos a ofrecer al paciente.
Así que una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, bueno, si tenemos el diagnóstico, sabemos que el paciente tiene una apendicitis y se está muriendo del dolor, yo pienso que no le vendría mal colocarle un analgésico, ponerle antibióticos, una protección gástrica y una vez que ya se puede resolver, operarlo al paciente. Hidratarlo al paciente. Hay que hidratarlo porque una vez que lo hidratemos, el paciente va a mejorar todo. En cuanto a los tratamientos, si no tenemos un diagnóstico certero, una sonda nasogástrica a un paciente distendido le va a ayudar muchísimo. Le va a aliviar el dolor prácticamente que en el momento. La hidratación, la observación, bueno, y después, una vez que tengamos todos los laboratorios, todos los estudios, poder definir qué vamos a hacer con el paciente. Y bueno, me encontré esta reflexión que decía que más vale una cicatriz de más que un paciente menos, que no se nos mueran los pacientes por una negligencia o porque no le pudimos ofrecer una oportunidad al paciente para ayudarlo. Muchas gracias. Creo que ahí terminamos con esto. Bueno, gracias Miguel. Si querés, compartimos la pantalla, o sea, Gracias, Miguel. Sí. Doctora Mancay, bueno. ¿Una pregunta, algún comentario? Déjame aquí, Robert, déjame ver porque estoy viendo de dónde dejo de compartir. La computadora es un botoncito verde que está abajo. Ya lo encontré, Lo puedo hacer yo también, ¿no, Héctor? Bueno, a ver, aquí está. Listo, ya está. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo un comentario. Dale. Voy a hacer la versión vintage del abdomen agudo. Primero te felicito, Miguel, porque hiciste una reseña muy buena, muy detallada. Te detuviste en explicar las vías del dolor cuando en realidad el dolor es lo que define el abdomen agudo, y resaltaste la anamnesis, que muchas veces por ahí el médico de guardia o quien nos interconsulta dice, ¿por qué no le tocas la panza? Y en realidad uno empieza con la anamnesis que lo orienta mucho más. Así que, digamos, resalto que eso lo planteaste muy bien. Me detuve en la primera o segunda diapositiva donde vos decías que es el 15% de la consulta de urgencias y que 2/3 no requieren de tratamiento quirúrgico. Tal vez esa sea una de las explicaciones por qué a los clínicos no les gusta el abdomen agudo, porque en realidad es mucho de lo que ellos ven lo terminan resolviendo los clínicos, si bien el trabajo en equipo es bueno y la consulta con el cirujano ayuda. Yo voy a repetir, por eso decía la versión vintage. Yo soy de la época donde no había tantos estudios complementarios y vos hiciste una buena reseña de la clínica, lo cual celebro que por ejemplo, hayas hablado de la radiografía de abdomen, porque en general uno ve que dice, tengo un paciente, ¿por qué no me mirás la tomografía? Y en realidad uno tiene que ver todo el paciente. Lo único que resaltaría, que seguramente se te pasó en el tema de las diapos, es el valor del tacto rectal en el abdomen agudo dudoso, no en el paciente con contractura peritonítico, digamos, gravísimo, pero aporta sus datos. Y como conclusión o aporte, hay dos líneas de trabajo, si bien vos lo hiciste mucho más detallado, pero para manera de resumen. Cuando uno tiene un abdomen agudo, lo primero que hay que definir como cirujano
es si es quirúrgico o médico, que es la decisión más difícil y que la que tiene que tomar el cirujano. Después, ¿cuándo hay que operarlo? ¿Hay que operarlo ya o se lo puede compensar o se le puede hacer estudios? Es decir, hay que operarlo cuando. El por dónde, que era una de las cosas que nosotros teníamos que definir hoy con la laparoscopía, prácticamente no, digamos, se empieza siempre por el mismo lugar, pero antes había que definir la incisión. Y por último, muchas veces nos enteramos de qué. O sea, si yo sé que está perforado, sé que tengo que operarlo y enseguida, y recién termino sabiendo qué tiene perforado cuando me metí en el abdomen. Entonces, las 4 preguntas ¿es quirúrgico o es médico? ¿Cuándo lo tengo que operar? ¿Por dónde y de qué? Es digamos, un resumencito. Y con respecto a los que hacen guardias, yo veo mucha gente que no conozco en el panel. Creo que algunos de ellos hacen guardias. Es fundamentalmente definir si el paciente es de tratamiento ambulatorio o internación. Y a ver si ahí hace la consulta ambulatoria con el cirujano o lo interna y ahí definir si va a terapia o a sala. Así que, bueno, ese serían mis comentarios. Nuevamente te felicito porque hiciste un resumen muy, muy detallado. Y bueno, agregué 2 o 3 cositas que me parecieron importantes reforzar de lo que vos ya habías dicho. Gracias, Doc. Antes de empezar la presentación, hablaba con Robert y le decía, Robert, me volví loco con el abdomen agudo. Buscaba aquí, buscaba allá y me aparecía un montón de cosas. Y claro, lo que quedamos con Robert es que por ahí más adelante podíamos hablar. Sí, eso estuvo bien también el aporte, la maniobra de Joyce San Marino, el tacto rectal, bueno, para tratar de identificar a ver si es positivo o no. Pero es muy extenso el tema de abdomen agudo y abarca muchas cosas, pero muy bien, doctor Héctor, gracias. Bueno, gracias. Felicitaciones. Yo mientras hablabas también anoté 2 o 3 cosas que me parecía así como rescatable, quizás no mirado desde el punto de vista del cirujano, pero como cosa general. Una es saber que el dolor no es igual en todas las personas, y a veces hay personas que se presentan con mucho dolor y tienen una patología banal, y a veces hay personas que se presentan con patologías graves y no expresan el dolor que uno esperaría. La otra cosa, así como Héctor planteó el tema de la anamnesis, de lo cual por supuesto que estoy de acuerdo, yo no quiero dejar de rescatar el hecho del examen físico, como vos describiste la palpación abdominal, porque es verdad que cada vez se ve menos el examen físico de los pacientes, pero un paciente acostado en la camilla, mirado y tocado, si previamente hubo una buena anamnesis, realmente nos orienta enormemente al diagnóstico, no solo en el abdomen agudo, sino en general. Y por último, es tener siempre presente este tema del abdomen agudo, que muchas veces es una urgencia médica y muchas veces está en riesgo la vida de los pacientes. Por eso es complejo, pero es extremadamente importante. Gracias por tu aporte, Miguel. Gracias, Doc. Gracias. No sé si algún otro comentario. Yo agradezco a Dale, Miguel, bueno, a Héctor y a Robert que hagan hincapié en el tema de la anamnesis y examen físico, ya que hay alumnos de semiología de la Facultad de Medicina invitados también y saben que pueden tener acceso a la charla, así que gracias por ese aporte. Buenísimo. Gracias, Ama. No sé si hay alguna pregunta. Yo puedo hacer un comentario. Dale, Marce, sí. Eh, Mientras no hables de fútbol, no hay problema. No, por ahora vengo con bastante compasión. No, un poco pues también haciendo hincapié en los métodos de estudio, digamos, y aprovechando esto que decía Mancay, que hay chicos que se están formando, inclusive
gente que por ahí puede llegar a ver el abdomen agudo mucho más frecuentemente que muchos que hacemos consultorio y que solamente nos llaman en alguna situación puntual. Con respecto a la endoscopía, estaría bueno que se tenga siempre en cuenta que muchas veces hay sobre todo desde la misma guardia, cuando un paciente tiene dolor abdominal y hay altas chances desde el punto de vista de lo que uno recupera del interrogatorio y hasta si se quiere mismo del examen físico, a veces se piensa enseguida en hacer una endoscopía antes que en algún otro método complementario, y precisamente la endoscopía es una de las últimas cosas en las que se piensa hacer, porque si un paciente tiene clínicamente algo que me haga sugerir la posibilidad de que el paciente esté perforado, precisamente la endoscopía es una contraindicación para estudiar ese paciente, al menos en ese momento. Así que bueno, nada, quería hacer ese comentario porque a veces surge el pedido urgente de la guardia de una endoscopía y sin haber tenido otros estudios previos, está claro que cuando el abdomen tiene clínica de un abdomen agudo, probablemente no se vaya a pensar, pero insisto de que a veces salen los pacientes de la guardia con el pedido de una endoscopía en la mano y a veces uno debe priorizar otros diagnósticos antes de necesitar hacer una endoscopía en el momento. Bueno, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, agradecerte, Miguel, por tu tiempo. Gracias, Robert. Sabemos que están con mucho trabajo, lo mismo que Amancay y los chicos del hospital, así que preparen una charla o que estén presentes, la verdad que se los agradecemos sinceramente. Así que bueno. Gracias a todos por asistir. Gracias, Miguel. Felicitaciones otra vez. Gracias, Miguel. Gracias. Chao. Gracias, Miguel. Hasta luego.